CD4TAI. Capítulo 13. La verdad más profunda. En la infinita vastedad de nuestro universo, donde la vida inicia y termina en un susurro silencioso, las dudas y los temores resuenan tocando la esencia misma de la existencia. Cada batalla librada en el silencio de la profundidad de nuestro mundo es un reflejo de la eterna danza entre la luz y la oscuridad. A pesar de que la oscuridad que nos envuelve parece devorar toda esperanza, es también el lugar desde donde la más pura luz logra emerger. Considera, solo por un momento, que cada elección que has enfrentado y cada desafío que has superado no es más que un eco de la lucha primordial que se define en nuestro mundo. Para nosotros, las decisiones que tomamos resuenan a través del tejido del estroma y los ciclos, narrando la historia de todo lo que ha sido y todo lo que será. Tal vez lo que tú has vivido hasta ahora resuena de la misma manera y con la misma intensidad en la dimensión que habitas. Puede que esté equivocado, pero si logras entender el propósito de cada una de tus decisiones, podrás comprender lo que en algún momento me fue revelado por mi padre. No deberás de buscar las respuestas en el silencio del vacío. Escucha atentamente el susurro de tu propio ser, el eco de tu luz interna, que responde al llamado de la vida de cada leuco que habita homeostasis. Porque es en ese diálogo eterno entre tú y el infinito que encontrarás el verdadero significado de la existencia. El vasto estroma linfático extendido a las afueras del plexo solar era presa de un conflicto sin precedentes en la historia del universo. Una batalla de magnitudes épicas se desataba en aquella región, encapsulada dentro de una poderosa barrera de citocinas, erguida desde su mismo interior por el poderoso maestro Ben. Más allá de esta barrera impenetrable, el enorme ejército de leucos permanecía expectante, envuelto en la incertidumbre que les ocasionaba el haber perdido contacto con las interleucinas emitidas por la poderosa fuerza élite. Ajenos a la intensidad de la confrontación que se estaba librando en el corazón de la zona de impacto, los líderes de escuadrón adoptaron una actitud expectante, confiando ciegamente en la sabiduría del poderoso maestro y su profundo conocimiento de la quimiotaxis. En el epicentro de la batalla, Tyrien se enfrentaba a un dilema que amenazaba con fracturar por completo el espíritu de su escuadrón. Su mano, temblorosa pero decidida, se alzaba en un gesto de rendición, ofreciendo libremente al invasor el arma que había marcado su existencia con un sombrío tormento. La memoria de las palabras venenosas de su enemigo lo impulsaba a realizar este acto desesperado, ya que no soportaba la idea de que todos sus maestros pudieran perder la vida, especialmente ahora que el invasor le había revelado la aparente causa de la actitud indiferente de Ben. El pequeño guerrero avanzaba lentamente con su mano extendida en dirección hacia su enemigo, dudando de cada una de las palabras que había recibido por parte del poderoso maestro. Incluso llegó a pensar que, al ser invasores ambos, pudiesen estar trabajando juntos. Lo que experimentaba en su interior lo hacía dudar de todo lo que ocurría a su alrededor, y lo único que deseaba era dejar de sentir el vacío en su pecho, que no hacía más que incrementar. Fue entonces que Jen frenó su avance tomándolo del brazo con firmeza. Rendirte no es la respuesta. El miedo que experimentas te impulsa a rechazar la realidad. Sería sencillo huir de todo para dejar de percibir ese sentimiento. Pero eso es exactamente lo que debes de evitar. Maestra Jen, nunca he comprendido la razón de la existencia de este sentimiento. Si lo que quiere el invasor es esta arma, estoy dispuesto a dársela. Lo único que deseo es que el miedo desaparezca. No quiero sentirlo. Lo detesto. Pequeño Tyrien, sigue sin escuchar de manera completa. Lo que experimentas en tu interior es un reflejo de lo que todos hemos decidido proyectar en ti. Cada uno de nosotros hemos moldeado nuestro camino para enseñarte cómo debes de entender tu propia naturaleza. Tú tienes la capacidad de percibir y entender la esencia del miedo. No debes de rechazarlo. Dime, ¿a qué le temes?
Ustedes son lo único que tengo, son lo que ha dado razón a mi existencia. No quiero perderlos, maestra, no quiero experimentar ese sufrimiento. Ese sufrimiento es parte de la quimiotaxis, y es esencial que lo experimentes tal como lo hace el maestro Ben. Él ha seguido fielmente el camino que la quimiotaxis ha puesto ante él, sin cuestionar nada. ¿Sabes por qué? Tyrien miró a los ojos de Jen detenidamente. A pesar de la situación en la que se encontraban, la mirada de la hermosa plasmática denotaba una extraordinaria paz. El maestro Ben ha comprendido que enfrentar el miedo es el camino hacia su entendimiento, y sobre todo, hacia su evolución. Pero si Ben comprende tanto, ¿por qué no lucha junto a nosotros? Ha visto morir a nuestros compañeros y no ha hecho nada. ¿Acaso la evolución del miedo requiere del sacrificio de nuestros compañeros? ¿Es eso justo? No se trata de justicia. Se trata de entender el fluir de nuestro universo, incluso si eso conlleva el dolor y la pérdida. Lo que más temes es perder a aquellos que dan sentido a tu existencia, pero debes de creer que eso no ocurrirá jamás. Pero si ya ha ocurrido, la maestra Rika y el maestro Ygritte ya han desaparecido. Es tierno que pienses que cuando ya no estamos físicamente presentes, desaparecemos. ¿Qué? Sé que suena ilógico, pero esa es la verdadera esencia de la quimiotaxis. La voluntad y la energía de los compañeros que ya no están guían nuestro camino. Ellos dictan el porvenir, y no es algo que debamos probar, es algo que debemos de creer. Jen soltó el brazo de Tyrien y comenzó a caminar hacia el invasor de manera tranquila. Tyrien trató de detenerla, pero Jen habló directamente en su mente. ¿Confías en mí? ¿Qué piensa hacer, maestra Jen? Solo dime si confías en mí. Sí, quiero seguir confiando a pesar de todo. Bien, entonces observa y deja que las cosas fluyan. No tienes que hacer nada más que escuchar y seguir lo que dicta el sentimiento que percibes. Encuentra su esencia y confía en que todo estará bien. Jen se elevó suavemente por los aires y comenzó a volar en dirección a la enorme nube negra que cobijaba el cuerpo del invasor. Las copias que lo conformaban comenzaron a ser atraídas por las corrientes del flujo que Jen materializaba con su energía. Su figura se convirtió en un destello de esperanza en medio de la devastación que impregnaba el campo de batalla. Tyrien la observaba fijamente, preguntándose a sí mismo si su camino realmente estaba siendo dictado por la voluntad de aquellos que ya no estaban. La plasmática se elevó por los aires y comenzó a lanzar millones de globulinas, las cuales se dispersaron por la totalidad del campo de batalla, cayendo completamente sobre la enorme nube oscura que recubría al invasor. Mientras más profunda sea la oscuridad, más brillante será la luz que avanzará a través de ella. Los movimientos de la poderosa maestra crearon un vórtice de energía pura que comenzó a desafiar a la oscuridad que buscaba imponer el invasor. Con la gracia de un cometa atravesando el cielo, Jen volaba a velocidades que desdibujaban la línea entre el estroma y los ciclos. Su cuerpo emitía un resplandor que rivalizaba con el de las estrellas más brillantes. Alrededor de ella, las globulinas que había materializado formaban una lluvia prismática. Cada gota era un destello de luz descendiendo con una promesa de purificación y renacimiento. La nube oscura que recubría al invasor comenzó a agitarse, como si presintiera el inminente desafío a su dominio. Sus copias comenzaron a ser arrastradas inexorablemente hacia el centro de la tormenta creada por Jen. La guerrera no se detuvo. Su velocidad aumentó, convirtiéndose ella misma en una figura luminosa que comenzó a tejer un tapiz de luz sobre la inmensa oscuridad. Una tormenta de proporciones cósmicas se desató. La lluvia de globulinas que se había creado caía en cascadas de colores vibrantes, pintando el campo de batalla con los tonos del arco iris y más allá. El enemigo, inmerso en el centro de un huracán de luz y color, comenzaba a perder su cuerpo descomponiéndose en un sinfín de copias que eran arrastrados por la tormenta. La nube negra, ahora teñida con la luz de innumerables globulinas, se convertía en un espectáculo de belleza sobrenatural, una tormenta formada de todos los colores del espectro que iluminaba el estroma linfático de manera nunca vista. Tyrien, inmovilizado por la presión, observaba con asombro y desesperación. A su alrededor, la fuerza de Jen precipitaba a sus compañeros al suelo, sellando sus movimientos con la corriente que se generaba. Lentamente, la deslumbrante plasmática comenzó a desintegrarse de manera lenta pero inevitable, consumida por la inmensidad de su propia creación.
En ese momento de silencio cargado de sacrificio, Tyrien sintió la presencia de Jen envolviéndolo. Su voz llegó clara y directa a su mente. Tyrien, cada paso que has dado, cada sombra de duda que has superado, es testimonio de tu capacidad de ir más allá de lo imaginado. Tu crecimiento ha sido el espejo donde he visto reflejada la verdad de nuestras enseñanzas. Ser parte de tu viaje ha sido mi mayor honor. Mientras Tyrien sentía cómo la presión de la tormenta lo abrumaba, también sentía la calidez de Jen envolviéndolo para ofrecerle sus últimas palabras. Deja que el miedo sea tu guía, no tu cadena. Aunque físicamente no estemos, nuestra energía perdurará por siempre en cada una de tus decisiones. Sigue siempre el camino que la quimiotaxis iluminará ante ti. En ese momento, una voz oscura y tenebrosa se clavó en la mente del joven Linfo. Quiero que pongas mucha atención en lo que está ocurriendo, mi pequeño amigo. Observa bien hasta dónde han sido manipulados tus queridos maestros. Basta con decirte que lo que está haciendo tu compañera no significa absolutamente nada para mí. Y lo peor de todo es que ella lo sabe perfectamente. Aún así, decide quitarse la vida frente a tus ojos, sabiendo que lo único que deseas es salvarla a ella y a todo tu universo. No comprenden la crueldad de sus acciones. Lo único que buscabas al rendirte era resguardar su existencia, y aún así deciden abandonarte a tu suerte, sin importarles lo que tú puedas estar experimentando. Lo más interesante de esto es que tu querido maestro ha permitido que todos desaparezcan. ¿Sabes por qué? Porque ya no los necesita. Ahora te tiene a ti y el control sobre tu alma, lo cual le garantiza el dominio absoluto de este universo. Ben controla cada una de sus decisiones, sin importarle absolutamente nada lo que los demás estén experimentando. Pero tú puedes liberarte, pequeño amigo. Sepárate de esa carga que llevas en tu brazo para que puedas corroborar las verdaderas intenciones de aquel al que buscaste desde un principio y que estabas destinado a encontrar. Con esfuerzo, Tyrien se puso de pie, viendo a lo lejos cómo Ben se mantenía firme, protegido por sus propias citocinas. A pesar de la inmensa cantidad de energía que lo rodeaba, el maestro permanecía inamovible, resguardado por la energía que emitía su propio cuerpo. Dijiste que la oscuridad me daría la respuesta. Si quieres esta arma, respóndeme algo. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos la vida? Nada. Simplemente dejamos de existir. Todo a lo que te aferras, cada lucha, cada victoria, se disuelve en la nada. La oscuridad y el olvido son el verdadero fin de todo. No hay propósito en nuestros caminos, solo el vacío eterno que nos aguarda al final. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué existe el miedo? El miedo. La voz del invasor titubeó por primera vez. Un atisbo de duda se filtró a través de su confianza aparentemente inquebrantable. El miedo es solo la respuesta de la vida ante su inevitable destino. Es una fantasía creada para justificar su propia fragilidad. Tyrien, con la mirada fija en el horizonte, donde la presencia del maestro Ben parecía un faro de inquebrantable serenidad, interrumpió al invasor con palabras que fluyeron del enorme vacío en su pecho. No, eso no es el miedo. Lo he experimentado desde que tengo memoria, y puedo decirte que no es una fantasía, es algo real y tangible. Es un recordatorio constante de que estoy vivo y, sobre todo, de que poseo la capacidad de dejar una huella en todo lo que me rodea y que considero importante para mí. Gracias a que lo percibo, he aprendido a valorar cada momento, cada conexión y cada batalla. Si la oscuridad y el olvido fueran nuestro único destino, no sentiríamos la necesidad de resistirnos y de tratar de dar un significado a nuestra existencia. El miedo me ha impulsado a creer en los vínculos que he forjado con mis maestros y con todo nuestro universo. El invasor se quedó en silencio. Por primera vez, se enfrentaba a un concepto que no comprendía. En ese breve instante, Tyrien alcanzó a ver un destello de energía que emanaba de un punto en el cielo. Se trataba del antígeno central del invasor, el cual flotaba levemente sobre el lugar donde se encontraba. El linfo volteó rápidamente buscando a sus compañeros, pero estos estaban completamente inmovilizados por la corriente. Se dio cuenta de que si lograba sobreponerse a la presión que se ejercía sobre su cuerpo y recuperaba tan solo un poco de movilidad, el antígeno estaría a su alcance.
Veo que Ben también ha logrado corromperte. Estás más perdido de lo que pensé, pequeño amigo. Pero no importa. Al final, te darás cuenta de la verdad de mis palabras, cuando la oscuridad te consuma por completo y todas esas creencias desaparezcan. Tyrien se dio cuenta de que, para poder comunicarse con él de manera exclusiva, el invasor había expuesto su antígeno central por completo. Sintió que si tomaba por sorpresa a su enemigo, podría alcanzarlo y resguardarlo nuevamente, dándole al ejército de Leucos la ventaja en su contra de nuevo. Se preguntó a sí mismo si era algo que la maestra Jen le estaba encomendando. Era como si la quimiotaxis lo hubiese guiado hasta ese momento. El joven Linfo no vio otra opción más que intentar alcanzarle, dándole con eso fin al conflicto que había consumido tantas vidas. El salto que dio para alcanzarlo fue un acto de voluntad pura, una negación vehemente a la desesperación que el invasor intentaba sembrar en él. El mundo alrededor de Tyrien pareció ralentizarse. Cada gota de la tormenta de globulinas a su alrededor se encontraba suspendida en el aire, siendo testigo de la voluntad inquebrantable del pequeño guerrero. En ese instante etéreo, el joven Linfo se sintió más cerca que nunca de la verdad que había buscado a través de la quimiotaxis. Era como si pudiera ver las líneas invisibles que conectaban todo, las sendas de luz que se entrelazaban para formar el tapiz del destino. Cada impulso de su núcleo, cada onda de energía que emanaba de su ser, estaba sincronizado con el flujo del universo. Fue entonces que un choque abrupto de realidad lo golpeó con una fuerza devastadora. Tyrien recibió un impacto inesperado que lo desvió de su trayectoria, robándole el aliento y precipitándolo hacia el suelo con una violencia que parecía desmentir la belleza de su revelación. Tendido en el suelo, el Linfo apenas podía procesar lo que había ocurrido. Su mirada se encontró con la figura distante de Ben, el cual lo había atacado desde la distancia. La enorme tormenta de globulinas, una vez violenta y caótica, comenzaba a desvanecerse, transformándose en un silencio casi espectral, dejando tras de sí el eco de una batalla que había sacudido los cimientos del universo. La luz de Jen, tan brillante y desafiante en su último acto de valentía, se había apagado, y con ella un pedazo de la esperanza que Tyrien había sostenido tan fervientemente. Fue entonces que el Linfo cuestionó directamente al Gran Maestro mediante la red de interleucinas. ¿Por qué me detuvo, maestro? ¿Es acaso que quiere dejarnos morir? ¿Acaso la quimiotaxis dicta nuestra destrucción? ¿Qué está pasando? La falta de respuesta de Ben era un abismo que se abría ante el joven Linfo. En ese momento, el maestro dejó de ser esa figura de autoridad y sabiduría. Su silencio se transformó en una barrera, tan impenetrable como las citocinas que rodeaban la totalidad del sector donde estaban luchando. La distancia entre ambos guerreros nunca había sido tan palpable. Era un vacío que no solo se medía en espacio físico, sino en su comprensión y entendimiento. Mientras yacía en el suelo, sintiendo el peso de la tormenta de globulinas que se precipitaban a su alrededor, un silencio ensordecedor se apoderó de él. Era un silencio lleno, no de paz, sino de preguntas sin respuesta, de dudas que se enredaban en su núcleo, como espinas. Respóndame, maestro, por favor. ¿Es acaso que todo es una mentira? La voz del invasor aún resonaba en su mente, sus palabras como veneno corroyendo los cimientos de su creencia. Los demás miembros de la fuerza élite se acercaron a Tyrien, el cual miraba con furia en dirección al lugar donde Ben se encontraba a lo lejos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso no se dieron cuenta? El antígeno central del invasor estaba a mi alcance. Lo notamos perfectamente. ¿Qué no escuchaste lo que dijo Jen? Por supuesto que la escuché. El sacrificio de la maestra Jen me dio la oportunidad de terminar con esto. Pero ahora el antígeno se ha perdido, y la vida de Jen se ha consumido. Todo ha sido en vano. No. Jen te lo dijo directamente. Solo tenías que observar y confiar, pero hiciste completamente lo opuesto. ¿Cómo puede decirme eso, maestra? Estuve tan cerca de acabar con esto. Estuve tan cerca de terminar con esta ola de destrucción. ¿Por qué me detuvo el maestro? ¿Por qué? ¡Basta! La expresión en el rostro de la maestra Monique denotaba una tristeza incomparable. La pérdida de su querida amiga había afectado profundamente a la poderosa Linfo. Tyrien se dio cuenta de eso. Pudo observar en la mirada de su maestra la enorme amargura e impotencia que emanaba de su ser, resonando firmemente con lo que él mismo estaba experimentando.
Comprendo lo que sientes mejor que nadie. Lo que ha pasado puede parecer insoportable, pero tú mismo escuchaste las palabras de Jenny. Fue entonces que el joven Linfo recordó las últimas palabras de sus maestros. Sigue siempre el camino que la quimiotaxis iluminará ante ti. Cuiden a nuestro joven pupilo, hasta que logre mostrarles su verdadera esencia. Protege siempre los sentimientos de todos, como solo puede hacerlo un verdadero guardián. Esas palabras, dichas con tal convicción, no podían ser palabras vacías, no cuando habían costado tanto. Tyrien cerró los ojos, tratando de alejar la duda y el dolor a su pérdida. Buscaba en su interior, más allá del miedo, un lugar donde la voz de sus maestros aún resonara con claridad. Y allí, en la quietud de su ser, encontró lo que había estado buscando. El sentimiento que había experimentado junto a Ben en el sistema nervioso y que lo impulsaba a creer en las palabras de los maestros que habían desaparecido. Fe. No era una fe ciega, ni una negación del dolor que lo rodeaba. Era un sentimiento nacido del entendimiento de que cada paso, cada batalla y cada momento de conexión tenía un propósito, aunque el camino estuviera envuelto en la más terrible oscuridad. El miedo que experimentaba era una prueba de que más allá de lo desconocido, siempre hay algo por lo que luchar, algo por lo que creer. Jen hizo esto para obligar a ese monstruo a mostrar sus verdaderas intenciones. ¿Sus intenciones? Nos preguntábamos por qué nos atacó directamente, ¿o no? En su momento más desesperado, el invasor arriesgó todo para poder hablar contigo de manera personal. No solo busca el arma que portas, te busca a ti. Pero si recuperamos el antígeno central, podemos poner fin a su amenaza. Si tu cuerpo entra en contacto con ese antígeno, el invasor tomará el control de tu ser y le otorgarás la capacidad de acabar con todo. Ese ha sido su plan desde que llegó a nuestro universo, y al verse realmente amenazado, intentó engañarte para conseguirlo. Jen se dio cuenta de eso cuando tomó en sus manos el antígeno central del invasor. Y es por eso, por lo que Ben detuvo tu ataque. ¿Pero qué dice? ¿Entonces el maestro Ben me protegió? Él tiene fe en ti y no dejará que te ocurra nada. Sabe, al igual que nosotros, que comprendes el mensaje que todos hemos decidido proyectar en ti y que lograrás trazar con él el camino hacia tu verdadero propósito. Las palabras de ambos maestros calaron hondo en la mente de Tyrien. La ira y la confusión comenzaron a dar paso a una comprensión incipiente. Se dio cuenta del peligro en el que había estado. La vida de nuestros compañeros se ha consumido. Los hemos visto partir y ahora sufrimos por su ausencia. Nada podrá reemplazarlos. Tyrien miró a sus maestros detenidamente. Ahora dudaremos a cada paso que demos, con la incertidumbre de no saber si nuestro proceder será el correcto. Es una sensación similar a la de un vacío profundo, que limita nuestro proceder y nubla nuestra vista por completo. El miedo. Así es, Tyrien. Todos lo hemos experimentado, al igual que tú, y a pesar de ello, seguiremos adelante. ¿Cómo se puede seguir adelante? Monique sonrió, con una expresión de orgullo en su rostro. Como siempre lo hemos hecho, juntos, confiando en que la energía de los que desaparecen da forma y sentido al camino que dicta la quimiotaxis, sin permitir que lo que experimentamos nos aparte de ese entendimiento. Confiando en que nuestro propósito no es solo vivir, sino trascender a través de los que lo heredan. El joven Linfo se tranquilizó. La duda se había disipado y ahora veía el campo de batalla de una manera diferente. La mirada cálida de sus maestros lo llenaba de una paz eterna. Los tres leucos, cobijados por la voluntad de sus compañeros, voltearon juntos hacia el horizonte, donde una enorme nube oscura formada por las copias del invasor escondía con recelo su antígeno central. El cielo alrededor del vasto estroma linfático se cargaba de una tensión palpable, un presagio del enfrentamiento final que se avecinaba. Tyrien, rodeado por sus compañeros, sintió cómo la fe en su interior se mezclaba con la resolución firme de enfrentarse al invasor. La determinación brillaba en sus ojos, un faro de esperanza en medio de la inminente oscuridad. La voz tétrica del invasor reverberó con desdén, envolviendo el campo de batalla con una oscuridad más densa que la propia nube que se encontraba esparcida por encima de los guerreros. He atravesado la vastedad de la dimensión superior y observado el ciclo infinito de la creación y la destrucción de muchos universos. Miles han perecido bajo mi atenta mirada. En toda mi larga y eterna existencia, he observado el transcurrir de la vida
Y solo puedo estar seguro de una cosa, mi pequeño amigo. La vida carece de propósito. Es solo un suspiro efímero en la eternidad. Al final, todo es devorado por la oscuridad, y es algo inevitable. Fue entonces que la voz del gran maestro Ben se hizo presente en el campo de batalla. Tu viaje te ha mostrado solo una parte de la realidad. Aquí, en este lapso de la existencia, hemos descubierto una luz que ni la más abismal de las oscuridades puede extinguir. Nosotros encontramos el propósito de la unión y la esperanza en los sentimientos que compartimos con los que nos rodean. Ese es el camino que dicta la quimiotaxis, y es lo que estamos destinados a resguardar por siempre, a través de los siglos. El invasor, con una sonrisa que destilaba veneno, replicó con un tono que helaba el ambiente. Propósito, quimiotaxis. Todo esto que has construido es realmente un engaño magistral. Me has regalado una excelente experiencia de cómo se debe manipular a los seres como ustedes. Aunque debo decir que el hacerlo los vuelve bastante irracionales. Los has llevado al punto de sacrificarse frente a alguien que sufrirá por su pérdida. ¡Qué deliciosamente cruel! Estás muy equivocado. Simplemente le hemos demostrado la existencia de una verdad más profunda. Lo que él experimenta es la prueba de que incluso en el caos más absoluto hay un orden, una guía, algo más allá de la oscuridad, un propósito tejido por el mismo universo del que somos parte y que moldea el camino hacia la trascendencia. Fascinante. Ya no estoy muy seguro si realmente eres un invasor buscando sobrevivir o simplemente un loco. Me parece que es conveniente que antes de que su universo desaparezca por completo, tengan una pequeña probada de realidad. Pondremos a prueba qué tan convencido está nuestro pequeño amigo. Con esas palabras, el espacio mismo comenzó a curvarse alrededor de la nube negra de copias que formaba al invasor. Desde su centro, millones de relámpagos de energía oscura comenzaron a dispararse hacia el suelo con el fin de destruir a los guerreros restantes de la fuerza élite. Cada rayo luminoso estaba cargado con la intención de aniquilar. Los guerreros esquivaron los ataques y comenzaron a dispersarse por todo el campo de batalla. Sus movimientos eran precisos y hábiles, moldeados por las incontables batallas a las que se habían enfrentado. El ambiente se comenzó a cargar con la energía de las proteínas del complemento. Los movimientos de Tyrien y los demás comenzaron a ser más potentes, golpeando con destreza los relámpagos que caían sobre ellos. La energía de los relámpagos era revertida hacia el cielo, chocando en contra de la enorme nube negra que los atacaba. La luminosidad en el campo de batalla comenzó a contrastar violentamente en contra de la oscuridad del invasor. A lo lejos, Ben intensificaba el brillo de sus citocinas, envolviendo a sus discípulos en un escudo protector, el cual aumentaba su fuerza y resistencia. La lluvia de relámpagos del invasor incrementó con ferocidad, poniendo a prueba los límites físicos de los guerreros. Sus armaduras comenzaron a fracturarse bajo el asedio y sus cuerpos a ser lastimados por la intensidad de la batalla, pero su tenacidad permanecía indomable. Los ataques comenzaron a dirigirse expresamente hacia Tyrien, pero sus maestros desviaron los ataques que lo flanqueaban, protegiendo así al joven Linfo. Ambos maestros desviaban la trayectoria de los relámpagos, inclusive a costa de recibir los ataques directamente. Tyrien miraba cómo sus maestros lastimaban sus cuerpos por protegerle. Se dio cuenta de la diferencia que aún existía entre sus habilidades físicas y las de ellos. Comenzó a percibirse como una carga y el miedo comenzó a apoderarse de su ser nuevamente. Fue entonces que Monique se comunicó con él por medio de las interleucinas. Tyrien, tienes que retirarte del campo de batalla. Crearemos una distracción y abriremos una brecha para que escapes. No, maestra, déjenme pelear con ustedes. Necesito esto, por los que han caído en batalla. Entiéndelo, el invasor busca controlarte. Debes de escapar y alejarte lo más que puedas del sector. Cuando logres salir, busca al maestro Ben. Él sabrá qué hacer. Tienes que llegar con el maestro, cueste lo que cueste. El vacío en el pecho de Tyrien se manifestó. Dudó profundamente, pero decidió confiar en que el proceder de sus maestros era el correcto. Los dos poderosos maestros condensaron la energía a su alrededor, canalizándola para lanzar una ofensiva combinada, creando así una esfera de luz que se expandió, repeliendo temporalmente todos los ataques del invasor.
Tyrien corrió desesperado hacia la brecha que se abrió ante él. Confiaba plenamente en la estrategia que sus maestros habían elegido. No existía duda alguna en que lograría salir y alcanzar al maestro Ben, el cual lo esperaba a las afueras del campo de batalla. La destrucción se dispersaba sin precedentes. Los relámpagos comenzaron a ser más intensos. La brecha se cerraba a gran velocidad y Tyrien no había logrado alejarse lo suficiente. Pudo ver a lo lejos como los cuerpos de sus maestros eran engullidos lentamente por la enorme energía que trataban de dispersar. Pero el joven Linfo se concentró en correr y huir, tal y como sus maestros le habían pedido. Estaba seguro de que lograría alcanzar su objetivo, ya que había decidido confiar plenamente en ellos. Fue entonces que se encontró de frente con el antígeno central del invasor, el cual se había escabullido de la nube rodeando el campo y esperaba tranquilamente para sorprender al joven guerrero. El pequeño orbe luminoso que flotaba frente a él materializó hilos de energía pura, los cuales se clavaron en el cuerpo de Tyrien. El invasor había alcanzado su objetivo. Sus copias comenzaron a esparcirse en su cuerpo mientras que aprovechaba la oportunidad para hablarle directamente. Era de esperarse que tus maestros te ayudarían a escapar. Por lo visto, aunque tengas plena confianza en ellos, también se equivocan. Por más que sacrifiquen, todos están destinados a desaparecer. No existe ningún propósito pequeño, amigo. Solo existe nuestra triste y amarga realidad, donde el poderoso manda y el débil sucumbe. El cuerpo de Tyrien se quedó inmóvil. El invasor se dio cuenta de ello, pero también notó que el control que deseaba ejercer sobre su cuerpo era bloqueado por una determinación muy parecida a la que poseía la maestra Rika. Es una verdadera lástima. Esta férrea determinación que impide que ejerza mi control sobre tu cuerpo ha marcado tu destino. No me queda más que destruirte. El antígeno central materializó una cuchilla la cual se lanzó directamente hacia el pecho del joven Linfo, prometiendo un final inminente. A punto de ser traspasado, una luz resplandeciente irrumpió frente al cuerpo de Tyrien desviando el ataque del invasor. Monique había interpuesto su propio cuerpo para proteger a su discípulo. Los hilos de energía que emanaban del antígeno central del invasor, cargados de una malévola intención, se clavaron en ella desatando un grito que desgarró por completo el núcleo de Tyrien. El cuerpo de la maestra era ahora el epicentro de una transformación extremadamente dolorosa. Aún así, la poderosa maestra logró voltear en dirección a Tyrien, esbozando una leve sonrisa. Alcanza al maestro Ben. Siempre estaremos contigo. A medida que la oscuridad comenzaba a consumir a Monique, su esencia se resistía, irradiando un fulgor que competía con la voracidad del invasor. En ese momento de desesperación, Tyrien encontró una fuerza que no sabía que poseía. La energía acumulada en el ambiente comenzó a canalizarse alrededor de su espada, cubriéndola con un brillo sin precedentes. Tyrien gritó. La hoja en su brazo se abrió camino hacia el antígeno central del invasor, desafiando la concepción de lo posible. La explosión resultante en su contra fue un espectáculo de luz y sombra, como una declaración de guerra contra la oscuridad que pretendía engullirlo todo. Cuando la luz se disipó, el campo de batalla quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración entrecortada del joven Linfo, el cual se daba cuenta de su amarga realidad. Monique había bloqueado su ataque. La valiente maestra que había intercedido por su pupilo ahora flotaba corrompida, rodeada por el antígeno central del invasor, subyugando su voluntad completamente. La transformación se había completado. La maestra que conocían había sido reemplazada por una marioneta del invasor, una herramienta forjada en la traición más profunda. ¡Qué espécimen más exquisito! Es algo inaudito que un leuco como este posea tal cantidad de poder. Es una verdadera joya. El joven Linfo se levantó con dificultad, enfrentando la dura verdad que yacía ante él. La maestra Monique había sucumbido ante su enemigo. Ahora tendría que enfrentarla a ella. El joven Linfo se vio a sí mismo inmerso en el miedo más profundo que había experimentado hasta ahora. Fue entonces que Pat se posó junto a él. Tranquilo, amigo, aquí estoy. Saldremos de esto juntos. A pesar de todo lo que había ocurrido y con la cruel jugada que el destino le había puesto enfrente, el pequeño guerrero se dispuso a librar lo que sabía sería su última batalla, creyendo fervientemente en lo que todos y cada uno de sus maestros habían proyectado en él.